Bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Hola a todos, estoy muy contento de estrenar este podcast charlando con mi amiga, la farmacéutica Carmela Llorente. Carmela, además de ser licenciada en farmacia, también lo es en nutrición humana y dietética, aunque su verdadera pasión es la dermofarmacia. Aunque me niego a leer todo su currículum para no robarle tiempo a este podcast, os contaré que es la vocal de dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y una de las piezas fundamentales en el comité ejecutivo de la Vocalía Nacional. Ella ha escrito innumerables protocolos, guías, artículos y ha sido ponente en muchísimos cursos, charlas y congresos. Pero nunca había tenido la responsabilidad de estrenar un podcast. Querida Carmela, ¿cómo afrontas este nuevo reto? ¿Hay nervios? Muchísimos. Hay muchísimos nervios. A ver, es que encima me habéis elegido un tema que no es tan fácil. No por la dificultad que implique, sino porque es un tema que da un poquito de vergüenza tratar, que ya he recibido a alguna amiga que me ha dicho, pero ¿cómo te atreves? ¿Pero cómo vas a hablar así en los medios? Y encima debutando en un podcast. Mi primera vez, la primera vez organizado por la Vocalía Nacional, bueno, no sé, yo cruzo los dedos y venga, para adelante. Tienes toda la razón. Empezamos el podcast con un tema poco común y del que se habla poco. Un tema que nos da cierto pudor. Hoy vamos a hablar del cuidado íntimo de la mujer. Un tema del que Carmela es experta. Pero antes de empezar, por favor, explícanos cómo se te ocurrió especializarte en el cuidado íntimo de la mujer. Bueno, en primer lugar, gracias por dedicarme hoy un ratito y escucharme un ratito. Y encantada, Tomás, de estar contigo, aunque sea así, por este medio, que como diría mi abuela, estás con él, pero por la tele. Bueno, pues aunque sea así, por la tele, me encanta estar contigo. A ver, a mí se me ocurrió profundizar un poco en este tema, básicamente por dos motivos. El primero, porque no tenía ni idea. No sabía nada del tema. O sea, a ver, en años de vocalía, en años, como tú dices, de gustarme la dermo, pues he ido aprendiendo en congresos, en simposios, he ido buscando documentación sobre otros muchos temas. Entonces, bueno, pues fotoprotección, el cuidado del bebé, el acné, la alopecia. Pero este tema, la verdad es que yo no sabía nada de él. No sabía ni por lo que habíamos aprendido en la facultad, ni ya te digo, ni luego por lo que hemos ido aprendiendo, nos hemos ido formando después de acabar la carrera. Y luego, por otro lado, yo encontraba que me llegaban como muchas consultas a la farmacia sobre este tema. Las consultas, la verdad es que están, en cierto modo, justificadas, que vengan a la farmacia a pedir consejos sobre este tema, porque la mujer que padece una sintomatología vaginal se encuentra un poco perdida. Lo primero que es muy general, o sea que yo no diría que el 100% de las mujeres han padecido o padecerán en su vida una patología vaginal, pero si no es el 100%, francamente se aproxima. Pero luego, como digo, es que esa mujer se encuentra un poco como diciendo, ¿a dónde voy a pedir consejos sobre esto? No porque en el abanico de especialidades médicas no esté cubierto, que está al revés. Yo creo que está como más cubierto de la cuenta y hay varias especialidades que pueden abordarlo. Pero la usuaria no sabe a dónde dirigirse. Y entonces, yo veo que una paciente de la farmacia se nota, no sé, un eczema en la espalda y pide cita en el dermatólogo. La paciente de la farmacia que se nota unos desarreglos en su menstruación, dolorosa, abundante, pide cita en su ginecólogo. Pero la paciente de la farmacia, que para que nos entendamos, tiene picores ahí, ¿a dónde va? Claro, porque ella piensa, pido cita al dermatólogo y me presento en el dermatólogo y lo primero que hago es me subo la falda hasta los hombros. Buf, el dermatólogo me echa de allí a empujones, ¿sabes? Qué pudor, qué miedo, ¿qué hago? Y luego, por otro lado, al ginecólogo, ir solamente a un picor, a una molestia, a un malestar. Es que es como tan poca cosa que tampoco pensamos que merezca la pena ir al dermatólogo. Entonces, en medio, ahí piensan, pues ¿sabes a dónde voy? Voy a mi farmacia. Que hay esos chicos tan majos que los conozco de siempre, que me tratan fenomenal y que allí en un rinconcito les cuento lo que me pasa. Y
Y entonces, ese posible pudor que decíamos al principio que se tiene por esta patología, por el miedo a que la asocien a falta de higiene, a promiscuidad, bueno, pues ese pudor en la farmacia pues parece ser que no lo tienen. Y entonces yo por eso quise un poquito indagar en el tema y formarme un poquito más. Y espero que con esto de hoy, como tú dices que me has metido en un embolado fino, colega, o sea que el temita se las trae, que ya he tenido bastante vacile de vaya tela, debutar hablando así de una cosa como esta, pues yo lo que voy a intentar es, quitándonos ese tabú y quitándonos ese pudor, pues que nos queden los conceptos claros, que lo abordemos así como de entenderlo todo y de asimilarlo todo y, bueno, y podamos dar el consejo formadas y con fundamento desde nuestra oficina de farmacia. Muy bien, o sea, estamos totalmente de acuerdo en que en general hay mucho desconocimiento, pero bueno, como me ha quedado claro que tú eres la experta y que yo soy aquí el que quiere aprender, pues te dejo, tú dime por dónde quieres empezar, por dónde crees que es por dónde tenemos que empezar a abordar este tema tan complicado que te he pedido yo a ti. A ver, yo aunque quede así un poco raro decirlo, yo empezaría por el mapa del tesoro, Tomás. Todas las mujeres pensamos que conocemos perfectamente nuestra anatomía íntima. Los hombres también lo pensáis, que la conocéis perfectamente. Pero yo me he llevado la sorpresa de que, hablando con compañeras farmacéuticas, de repente he comentado algo y me han dicho, no me digas, eso es así, pero eso es, ¿sabes? Y entonces yo he dicho, bueno, pues creo que debemos de empezar eso, debemos empezar presentando el tema desde eso, desde el mapa del tesoro. Entonces creo que lo primero que debemos hacer es abordar cómo es la morfología vulvovaginal. Entonces, a ver, dentro del aparato reproductor femenino hablaremos de los órganos más externos, que son al final lo que nos toca abordar desde la vocalía de dermofarmacia. Entonces hablaremos de la vulva y la vagina. Y en la vulva podemos diferenciar 4 partes. La primera sería el monte de Venus, que es una eminencia de piel con tejido adiposo, cubierta de vello y que termina aproximadamente en la zona inferior del abdomen. En su interior se encuentran los labios mayores, que son 2 repliegues de tejido fibroadiposo que por delante están separados y hacia atrás terminan uniéndose delante justo del ano. En su interior se encuentran los labios menores. Bueno, los labios mayores diremos que están cubiertos de un vello más ralo de lo que estaba cubierto el monte de Venus y que tienen gran cantidad de glándulas sebáceas, o sea, sudoríparas, ecrinas y apocrinas. Los labios menores ya no tienen vello, son también 2 repliegues de piel que comienzan en la parte delantera unidos formando el capuchón del clítoris. En la zona media, en su interior, albergan la salida de la uretra, un poquito más atrás el vestíbulo de la vejiga y terminan unidos a los labios mayores justo delante de donde está el ano. Y por último, eso que hemos dicho, que forman los labios menores en su parte delantera, el capuchón del clítoris. Bueno, pues el clítoris es un órgano francamente interesante. Eso que vemos del clítoris es solamente la mínima punta del iceberg. Ríete tú del iceberg de Titanic comparado con esto. O sea, el clítoris realmente, comparado con ese poquito que se ve, realmente mide entre 8 y 10 centímetros. Es un órgano de gran tamaño, que consta de tejido eréctil, con nervios, con músculos, que se encuentra abarcando el tubo de la vagina. El clítoris es un chollo. El clítoris es el único órgano del cuerpo humano, y no digo del cuerpo humano femenino, digo del cuerpo humano en general, que su única utilidad es dar placer. Así que digo yo, Tomás, que ¿para qué haría falta crear un ministerio para empoderar a la mujer si la naturaleza nos empoderó de tal forma? O sea, creo que estamos tan empoderadas gracias al clítoris que solo en ese punta de iceberg que se aprecia desde el exterior tenemos el doble de terminaciones nerviosas que en el pene masculino, que hay ciertas culturas que lo consideran demasiado para la mujer y para devolvernos
a lo que ellos consideran que es donde debemos de estar, se da la ablación. Entonces, gracias a Dios, eso va cada vez más controlado. Más al interior nos encontramos con la vagina. La vagina sí tiene utilidad. La vagina es un tubo musculomembranoso, aproximadamente de unos 8 centímetros, que conecta el vestíbulo de la vagina con el cuello del útero. La vagina tiene como función formar parte del canal del parto, es el receptáculo del pene y del semen en el coito y sirve como conducto para excretar los fluidos en la menstruación. La vagina tiene una característica que es que solo tiene inervación nerviosa su último cuarto hacia afuera. No sé si llamarlo distal o proximal. Quizás proximal si lo vemos desde fuera. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto de la vagina no siente ni padece. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para llevar puesto un tampón, las chicas, sin notarlo. Y nos sirve para tener un segundo hijo sin recordar el parto del primero como la cosa más terrible del mundo, porque imagínate si eso sintiese desde arriba hasta abajo. Entonces, solamente tiene sensibilidad al tacto, a la temperatura, el último tercio, o sea, si mide como unos 8 centímetros, digamos que los últimos 2 centímetros. La vagina ya hemos conocido su morfología, hemos conocido su función. La vagina tiene muy curioso que tiene capacidad de proteger su sistema. Tiene una defensa propia. Esa defensa se basa en 3 pilares. El primer pilar es una barrera física por la descamación de las células epiteliales de la vagina. Lo vas perdiendo y evitan la proliferación. El otro factor que sirve como defensa es el pH. La vagina presenta un pH ácido. Ese pH ácido se debe básicamente a que el nivel alto de los estrógenos favorece la producción de glucógeno por las células epiteliales de la vagina. Ese glucógeno metaboliza ácido láctico que hace que ese pH baje. Y el pH pues ronda entre 3,5 y 4,5 en la vagina. Y por último, la microbiota vaginal. La microbiota vaginal está básicamente formada por lactobacillus que compiten por el sustrato y por los puntos de anclaje con otros microorganismos que serían oportunistas y que podrían colonizar la vagina. Además, los lactobacillus en su metabolismo producen agua oxigenada y ácido láctico que también favorecen que ese pH esté ácido en el medio. ¿Qué ocurre? Que estas circunstancias no son estables. Estas circunstancias de descamación, pH y microbiota varían a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, no encontraremos la misma protección vaginal en una etapa de la vida de la mujer y en otra. Vamos a detenernos un momento en este punto. Creo que nos ha quedado muy clara toda la morfología vulvovaginal. Pero hay una cosa que has comentado que me ha sorprendido. Entonces, ¿el pH y la flora vaginal varían a lo largo de la vida de la mujer? Sí. El pH no es constante porque, como hemos dicho, es dependiente de los estrógenos. Y la producción de estrógenos va cambiando a lo largo de la vida de la mujer. Entonces, encontramos que en la infancia la producción de estrógenos es ninguna o prácticamente ninguna y entonces el pH se mantiene en 7. Y la flora bacteriana de la vagina es mínima. ¿Qué ocurre? Que la niña crece, llega a su etapa fértil y en la adolescencia empieza la producción de estrógenos. Y la producción de estrógenos, hemos dicho, que favorece la bajada del pH por la estimulación de la producción de glucógeno por las células epiteliales de la vagina que metabolizan en ácido láctico y que bajan el pH de la zona. Entonces, a partir de la adolescencia encontramos un pH vaginal ácido que oscila entre 3,5 y 4,5 y la proliferación de lactobacillus en ese medio que también ayudan a que ese pH esté ácido. A partir de la menopausia, en periodos de la premenopausia y la menopausia, empiezan a descender los niveles de estrógeno y volvemos un poco al punto de partida de la infancia. Y nos encontramos con un pH próximo a 7 y prácticamente ausencia de flora bacteriana en la vagina. Entonces, es durante esa etapa fértil donde nuestro cuerpo está más blindado a las posibles infecciones externas
y es cuando el epitelio vaginal está más engrosado, cuando el pH es más ácido y cuando la microflora de la vagina es más rica. ¿Qué ocurre? Que no solo el paso de los años afecta al pH de la piel, hay otros factores que también afectan al pH de esta piel vaginal. Entonces, por ejemplo, los tratamientos antibióticos. ¿Quién no ha visto en su farmacia una paciente que después de un tratamiento antibiótico le aparece una infección vaginal? Bueno, pues es eso, es que los antibióticos, entre otras cosas, han podido alterar ese pH. Una diabetes mal controlada, micosis previas, que también afecten a la vagina y que también desencadenen eso, que el pH no esté bien controlado. Un cuerpo extraño dentro del útero de la vagina, como puede ser un DIU. Las duchas vaginales, yo no sé si vosotros sois mucho más jóvenes que yo, pero yo recuerdo que cuando acabé la carrera aquello de las duchas vaginales era una cosa que se vendía muchísimo. Ahora creo que estamos como un poco más en desuso y entonces no hay que hacer a lo mejor tanto hincapié y tanto recordatorio sobre ellas. Pero las duchas vaginales están contraindicadas porque deshacen toda esa barrera defensiva que hemos hablado que tiene nuestra vagina. Y otra cosa que puede alterar el pH vaginal es el semen. El semen tiene un pH básico. Bueno, pues después de una eyaculación puede que nuestro pH vaginal se vea alterado. ¿Y qué efectos causa que el pH se altere? Bueno, pues causa efectos por cambios en el flujo, causa prurito, causa escozor, causa sequedad, causa molestias al orinar y causa muchas veces dolor en las relaciones sexuales, dispareunia. Entonces, creo que es importantísimo conservar esa flora vaginal, debe ser nuestro gran objetivo, y mantener el pH lo más próximo posible al pH que sirve como defensa de nuestra vagina. Muy bien. Creo que tanto la morfología vulvovaginal como las variaciones de pH y sus consecuencias nos han quedado clarísimas. A ver, Carmela, ahora me gustaría a mí preguntarte sobre las patologías vaginales, por las que se reciben bastantes consultas en la farmacia comunitaria, ¿no? A ver, patologías vulvovaginales hay muchas y por suerte no nos toca, la mayoría de ellas no nos toca solucionarlas ni siquiera aconsejar sobre ellas, pues desde trastornos pigmentarios, lesiones preneoplásticas, cáncer, pseudotumores. Realmente en la farmacia sobre lo que podemos actuar, sobre lo que debemos aconsejar son sobre las vaginitis. Las vaginitis pueden ser infecciosas o inespecíficas, de causa un poco, no desconocida, pero no causadas por una infección. Dentro de las infecciosas encontramos causadas por parásitos, que es Trichomonas vaginalis, el responsable de esa parasitosis, causadas por bacterias y causadas por hongos. La del parásito no es tan normal que nos toque atenderla, pero la de por hongos, por bacterias y la vulvovaginitis específica son las que con más frecuencia vienen a consultarnos en la oficina de farmacia. O sea, esa es quizás además sobre lo que tenemos como más campo de aconsejar y de mejorar la calidad de vida de la paciente. Vale, pues por lo que nos cuentas, tanto la vaginitis bacteriana y la vulvovaginitis candidiásica, pues serían las dos patologías vaginales más consultadas en la farmacia comunitaria. Explícanos, por favor, cuando tenemos el caso de que venga una persona, pues cómo las podemos diferenciar, qué diferencias tienen estas dos patologías. A ver, ese es el quid de la cuestión. O sea, aunque las dos cursan con vaginitis, con inflamación, sí que hay unos criterios que nos pueden servir fácilmente para diferenciar una de la otra. La infección por cándidas, la vaginosis por cándidas, es muy característico el flujo. El flujo vaginal en la candidiasis por cándidas es blanquecino, abundante, y le voy a estropear el postre a muchos de los que estén escuchando porque de ahora en adelante, cada vez que lo tengan por delante en un plato, van a acordarse de lo que yo les dije, recuerda mucho al requesón. O sea, tú te encuentras con un flujo, así como el queso cottage, así como con grumos, y eso viene a ser, casi seguro, una vaginosis por cándida.
Es muy característico que curse con picor, con irritación vaginal o sin ella, pero picor. La paciente refiere picor. Algunas veces refiere inflamación. También hay muchas veces que hacen referencia a unos síntomas que no son realmente causados por la vaginitis, que son causados por el rascado que origina ese picor. Pasa un poco como con los piojos, o sea, el piojo en sí a lo mejor no es tan problema como las lesiones que se pueden causar con el rascado y la sobreinfección de estas lesiones. Bueno, pues con la vaginitis vaginal ocurre igual, o sea, la infección por cándidas es muy frecuente y tampoco es una cosa tan peligrosa como molesta, pero bueno, que podemos acabar eso pues, con una infección de lesiones por rascado. Es muy característico que el pH en la vaginitis por cándidas es ácido, ¿vale? Y muchas veces hay dolor en la relación sexual. Por el contrario, en la vaginitis por bacterias, el flujo no es, como habíamos dicho el otro, con grumos, es un flujo homogéneo. El pH es alcalino, las bacterias son básicas, básicamente bacterias, así no nos olvidamos. El olor es muy característico, es un olor desagradable, un olor como a pescado por las aminas, un olor que la paciente refiere que como que cuanto más me lavo, más huelo. Bueno, pues eso es muy característico de las vaginosis bacterianas. No suele haber picor, es muy raro que haya picor y también es raro que haya molestias en las relaciones sexuales. Entonces, con estos criterios creo que es bastante fácil poder diferenciarlas. Aún así, vamos a un poquito intentar ahondar en la vulvovaginitis. Entonces, diremos que la vulvovaginitis por cándida es al final una colonización de la vagina por el género cándida que realmente es un hongo que vive sobre nuestra piel. Es un hongo que cualquiera de nosotras ahora mismo le hacen un cultivo y fácilmente tenemos cándidas en la vagina. Lo que pasa es que aprovechan unas situaciones favorables para proliferar más de la cuenta. Entonces, el cándida lo tenemos en la boca y nos causa aftas, lo tenemos en los pliegues de la piel y son cuando nos aparecen esas lesiones por hongos. En el culete de los niños, en una dermatitis del pañal, se dan también infecciones por cándida. O sea, la infección por cándida es frecuente y ya digo, suele estar presente en la mayoría de las vaginas, pero el problema está si prolifera. Dentro de las vaginitis por cándida podemos encontrarnos distintos niveles, por así decirlo. Entonces, una vulvovaginitis no complicada sería donde nosotros realmente podríamos actuar. Es una paciente que es inmunocompetente, o sea, que está perfectamente de salud, que no tiene ningún otro problema. Es una vulvovaginitis esporádica, se le ha presentado de forma ocasional, a lo mejor tuvo otra hace tiempo, y los síntomas son leves o moderados. En el caso de una vulvovaginitis complicada con unos síntomas graves, que la mujer esté embarazada, sea diabética, esté inmunodeprimida, ese caso ya no nos corresponde a nosotros. Igual que no nos corresponde las vaginitis recurrentes, o sea, que haya tenido la paciente más de 4 vaginitis al año o haya aparecido una recaída en menos de 2 meses, ni las vaginitis que son resistentes, que en 3 días no han supuesto una mejora y en 7 días no ha desaparecido la infección. Esas son directamente para el médico. En esas nosotros no tenemos campo de actuación. En la que hemos dicho, en las no complicadas, pues la paciente vendrá refiriendo síntomas de los que hemos hablado antes. Pues referirá picor y escozor, referirá enrojecimiento local, referirá leucorrea, un flujo abundante y, como hemos dicho, con esa apariencia de requesón, y referirá ardor y quemazón al orinar. Algunas también nos hablarán, pues eso, de molestias a la hora de tener relaciones sexuales, cierta inflamación en los labios vaginales y molestias al orinar, que, como hemos dicho, pueden ser ocasionadas por la infección o pueden ser ocasionadas por esas lesiones de rascado. Hemos dicho motivos por los que derivar al médico. La mujer está embarazada o puede estarlo. O sea, esa chica que lleva un tiempo intentando estar embarazada no tiene confirmación de que lo está ahora mismo, pero puede tener la sospecha de que tal vez lo tenga. Esa es paciente directamente del médico. La madre lactante, directamente al médico. Una persona con muchas parejas sexuales.
Una paciente menor de 12 años o mayor de 65, importante, porque patologías de este tipo en menores de 12 años pueden ser un signo de alerta de abusos sexuales. Entonces, directamente al médico. Casos de estos en menores, directamente al médico. La presencia de síntomas más graves, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, también derivar al médico. Hemos dicho que la secreción en la vulvovaginitis candidiásica no tiene un olor especial. Si se nos presenta algún olor diferente en el flujo vaginal, al médico. Diabetes, ya lo habíamos nombrado. Si la paciente presenta reacción alérgica a alguno de los componentes antimicóticos que podríamos recomendar, entonces igual, derivada al médico. Como hemos dicho, si es resistente al tratamiento, o sea, si en 3 días no ha tenido una mejoría y en 7 no ha tenido una remisión, debe de acudir al médico. Nosotros desde la farmacia sí tenemos arsenal terapéutico demostrador para mejorar la patología de la vulvovaginitis candidiásica. Pero yo creo que siempre la paciente con un problema de cándida vaginal debe de, en primer lugar, si es la primera infección, ir al médico. Distinto es si la paciente ya la ha sufrido alguna vez en su vida, identifica perfectamente los síntomas. Nosotros, cuando nos lo cuenta, también los identificamos. Entonces, sí que podemos aconsejar algún medicamento demostrador, pues un clotrimazol tópico o un clotrimazol en comprimido, que solucione ese problema. Pero recuerda, siempre el primer diagnóstico debe de ser por el médico especialista. Luego ya nosotros, eso, una recaída, una recidiva, sí podemos actuar. Nosotros, como hemos dicho, recomendaremos fluconazol tópico o intravaginal, una crema de 20 miligramos 3 días consecutivos o un comprimido de 500 miligramos en una sola aplicación, preferentemente por la noche, preferentemente sin estar menstruando, porque permitiremos que el medicamento actúe más tiempo en la zona. Y el médico sí que, si al final es necesario remitirla al médico, sí que puede recomendar antifúngicos orales, pues como el fluconazol 150 miligramos en una sola toma o el itraconazol 200 miligramos en 2 dosis en el mismo día y soluciona el problema. No es una enfermedad de transmisión sexual, en consecuencia, no hace falta tratar a la pareja, ¿vale? Y como consejo farmacéutico, sea un tipo de vulvovaginitis candidiásica u otro, para mejorar la calidad de vida de la paciente y para aliviar esos síntomas, siempre debemos recomendar el lavado con unos geles que contengan sustancias calmantes y que alivien esa sensación de disconfort, de malestar que acompaña a la vulvovaginitis candidiásica. Alguna crema que alivie el prurito, una crema antipruriginosa que calme ese sin vivir que tiene la paciente. Y por último, terapia probiótica oral o vaginal que recupere esa flora bacteriana responsable en gran medida de que el pH esté regulado y de que estén controladas las infecciones vaginales. Esto sobre vulvovaginitis candidiásica. Sobre vaginitis bacteriana, pues al final es una invasión de bacterias, generalmente del género Gardnerella y otras anaerobias, que aprovechan que los lactobacillus de nuestra flora están en menor número, el pH está básico y pueden proliferar. O sea, aprovechan ahí las circunstancias y invaden. ¿Qué síntomas tiene la candidiasis bacteriana? La candidiasis bacteriana, básicamente hemos dicho, ese mal olor a pescado, ese pH básico. Presentan raramente inflamación. El flujo vaginal es homogéneo, no tienen un flujo vaginal, como habíamos dicho, en caso de la candidiasis vaginal, con esa presencia de grumos, es homogéneo. Es importante porque la vaginosis bacteriana es seguramente la más frecuente, que hay mucha mujer asintomática. No hace falta tratar a las personas asintomáticas, se trata a las personas con síntomas. Tiene una gran prevalencia la vaginosis bacteriana. Y es importante la precaución en embarazo y en intervenciones quirúrgicas pélvicas
porque está asociado a partos prematuros, a neonatos de bajo peso y a complicaciones infecciosas en esas intervenciones quirúrgicas. Entonces, hay que tener mucha precaución si nos encontramos ante un caso de ese tipo. Vuelve a no ser una enfermedad de transmisión sexual, aunque sí se ve en mayor número en mujeres con varias parejas, en mujeres con relaciones homosexuales, pero como también hay en mujeres que no practican vida sexual activa, pues entonces no se considera una enfermedad de transmisión sexual. El tratamiento farmacológico hemos dicho que aquí siempre tiene que tener derivación al médico. La vulvovaginitis bacteriana, siempre derivarla al médico. También os digo que las pruebas que realiza diagnósticas el médico, hay una que son los criterios de Amsel, de los cuales necesita tener de 4 criterios que se consideran los de esa prueba, cumpliendo 3, el médico ya sabe que es una vaginitis bacteriana y tiene una fiabilidad comparable a haber hecho un cultivo de Gram. Entonces, de esos, que son presencia de células epiteliales con cocobacilos, el pH por encima de 4,5, el flujo vaginal homogéneo y el olor fuerte como a pescado causado por las aminas, nosotros desde la farmacia y contándonoslo la paciente identificamos 2, o sea, solo nos haría falta confirmar un tercero para saber que es una vaginosis bacteriana. Pero, como digo, la vaginosis bacteriana, cualquier flujo vaginal con un olor extraño, hay que remitirla al médico. El médico podrá tratarla o con clotrimazol, con clindamicina o con metronidazol oral o vaginal. Hemos dicho que se trata solamente a los pacientes con síntomas, salvo en embarazo y en procedimientos quirúrgicos, y no hace falta tratar a la pareja. Como consejos, desde la oficina de farmacia, ahí sí que podemos intervenir, pues es muy importante, como hemos dicho, que estas bacterias colonizan la vagina en unos momentos en los que no está nuestra flora bacteriana perfecta. O sea, nosotros teníamos un bosque de lactobacillus, ha habido unas circunstancias que nos ha mermado la flora y en ese tejido, en ese campo despoblado de vegetación han crecido otras bacterias. Nosotros tenemos que repoblar con las plantas buenas, con nuestros lactobacillus, para que esté asegurada la defensa de nuestra vagina. ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos con terapia probiótica vaginal. Siempre dejando pasar 2 o 3 días desde el tratamiento antibiótico, porque si no, como habíamos dicho, el antibiótico, para que nos quede claro, va por el bichito bueno y va por el bichito malo, acaba con todo. Entonces, tenemos que esperar 2 o 3 días desde que hemos finalizado el tratamiento antibiótico para empezar con la terapia probiótica. Podemos recomendar también higiene con soluciones que mejoren, con soluciones con pH ácido, porque hemos dicho que las bacterias para crecer, para proliferar, buscan un pH alcalino. Si conseguimos, utilizando unos geles de pH ácido, disminuir ese pH un poco, pues también se lo pondremos más difícil a las bacterias. Y en este caso, en caso de infección bacteriana vaginal, está recomendado la abstinencia sexual o tener sexo con preservativo. Creo que nos ha quedado muy claras las 2 diferencias y te agradezco mucho que hayas hecho hincapié sobre todo en los temas de derivación al médico, porque creo que son bastante importantes. Hablamos siempre desde el consejo de la capacidad que tiene el farmacéutico de ayudar, de la capacidad que tiene el farmacéutico de aconsejar, de apoyar, pero la parte diagnóstica es una función que no nos corresponde a nosotros, sino que corresponde a los médicos, ¿no? Bueno, porque esta pregunta ha sido larga, pero yo recuerdo que al principio, cuando estábamos hablando de patologías, cuando has hecho un poco la estructura de las patologías, has hablado de vaginosis no infecciosas, creo que lo decías así, y ¿puedes explicarnos cuáles serían, en qué consisten las que no son infecciosas? Sí, a ver, no todo es infección en la vagina. Hay también otras situaciones que también alteran ese bienestar que debemos tener. Entre las vulvovaginitis inespecíficas, que era como le llamábamos, realmente existen vulvovaginitis irritantes, por irritantes. A ver,
Ahí sí que tenemos mucho campo de actuación los farmacéuticos, porque como dije al principio, esa complicidad que tenemos con la paciente nos puede servir para hacerle preguntas, un poco íntimas, pero que nos las van a contar en confianza y que nos van a servir para ayudarla. Entonces, hay que tener localizadas las molestias. No es lo mismo tener un picor en la vulva, en los labios mayores, que una cosa que ya sea eso en ese primer tercio de vagina. Entonces, eso ya nos indica otra cosa. Hay que indagar un poco sobre la historia personal y sobre el tipo de higiene. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a imaginar. Llega una paciente a la farmacia y me cuenta, bueno, pues mira, Carmela, estoy muy molesta. O sea, tengo pues la zona vulvar con unas molestias que no sé tampoco cómo definirlas, pero voy al baño y al hacer pis como que es irritante el pis y estoy con un disconfort. Bueno, a ver, bueno, pues, cuéntame un poco, pero ¿a partir de cuándo? Bueno, pues no sé, a partir de este lunes o así. Ah, vale. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué has hecho diferente? Ah, bueno, pues este fin de semana, pues era 14 de febrero y mi pareja me ha llevado a un sitio ideal, a hacer una ruta a caballo maravillosa, luego hemos comido en un turismo rural y a caballo. ¿Y qué llevabas puesto? Ah, pues yo es que como no sabía qué sorpresa era, he ido en vaqueros. Ah, ¿y qué ropa interior llevabas? Hombre, pues llevaba el tanga de siempre. Bueno, pues estamos claramente ante una vulvovaginitis inespecífica causada por la fricción. Entonces, tenemos eso, tenemos que tirar un poco de esa entrevista. O la persona eso, que te refiere, pues eso, pues molestias, tal, y le preguntas, bueno, ¿y en tus hábitos de higiene ha cambiado algo? Y te dice, bueno, pues salvo que sea, porque como mi hijo ahora con el tema del COVID lo han cogido para cubrir una baja en el hospital y como me da tanto miedo, lavo toda la ropa con agua súper caliente y con lejía. Oye, pues, vulvovaginitis de contacto por esos detergentes fuertes, por esa lejía. Entonces, nos toca eso, nos toca hacer un poco la entrevista en profundidad, pero una vez hecha, sí que podemos hacer unas recomendaciones que mejoren mucho la calidad de vida del paciente y que sean muy satisfactorias para el que la está escuchando y para el que las está dando, no solo para el que las recibe. Porque estas personas, como hemos dicho, pues manifiestan eso, manifiestan escozor, manifiestan malestar, manifiestan disconfort, molestias al orinar, incluso a lo mejor, pues eso, pues como una secreción que pues no sé, no refieren un síntoma concreto, refieren como un conjunto de síntomas raros y molestos. Entonces, entre las sustancias irritantes, pues encontramos, como hemos dicho, jabones y detergentes inespecíficos para la ropa, o sea, que eso, que nos pasemos con la lejía y que nos pasemos con el polvo detergente. Una higiene íntima defectuosa también puede causar una vulvovaginitis. La incontinencia urinario-fecal. El uso de preservativos. Hay veces que el látex de un preservativo resulta irritante y causa una vaginitis. Ciertos cosméticos íntimos. El papel higiénico. Papel higiénico, no sé si recordáis, hace algunos años había unos papeles higiénicos que eran monísimos. Lo había así como un rosa salmón ideal que pegaba muchísimo con el cuarto de baño, que quedaba súper chulo allí puesto y que encima olía como a rosas. No, por favor, huyamos de esos perfumes y de esos colorantes que pueden resultar irritantes para nuestra piel. La ropa ajustada y de tejidos sintéticos. La piel se macera, fricciona. Busquemos siempre ropa y tejidos que dejen transpirar a nuestra piel, que no se macere. La fricción, hemos dicho eso, salir en bici. La persona que está en la piscina y se está dando un baño y oye por megafonía que hay una clase gratis de spinning y te vas a probar la clase gratis de spinning en bañador y mojada. Pues casi seguro que al día siguiente estás que no te puedes mover. La humedad mantenida, pues fíjate, ahí habíamos juntado fricción, en ese ejemplo que he puesto hemos juntado fricción y humedad. Y otra causa irritante, aunque habrá gente aquí que me diga, jo, tía, es el rasurado y la depilación. El rasurado y la depilación, hay grandes fans de la mujer perfectamente depilada, entera depilada, pero se ha visto pues que no es tan bonito como lo venden. La evolución de la depilación con el paso de los años
ha ido a velocidades supersónicas. O sea, hemos perdido el pelo de la zona íntima, pues yo creo que, no sé, más rápido que cualquier otra evolución humana. No digamos que la cola del mono, pero vamos, más rápido que cualquier otra cosa. Si no nos ponemos en querer visualizar esa zona y cómo ha evolucionado la falta de pelo, pues imaginemos los bañadores. Solo con imaginar el bañador de hace, no sé, de principios del siglo XX, que eran unos pololos hasta la rodilla con esas calabazas atadas a la cintura, y al poco tiempo ya aquello subió y se hizo una faldita, subió un poco más y se hizo ese bañador recatado de nuestras madres. Subió un poco más el bikini de lacito a cada lado, y queda ahora pues ese tanga de perlas maravilloso que sacan en el desfile de Victoria's Secret, pero que debe ser incomodísimo. Entonces, a ver, el rasurado y la depilación por sí sola pueden ser inductores de una vaginitis por irritantes. Además, bueno, de causar posibles cortes, laceraciones, quemaduras por contacto con la cera caliente o con el láser, pelos encarnados, foliculitis, riesgo de enfermedades de transmisión sexual, de herpes, muchísima precaución en manos de quien nos ponemos para depilarnos, que utilicen siempre material desechable, por favor, que utilicen siempre material que se pueda esterilizar para evitar todo esto. ¿Qué pasa? Que da mucho dinero la depilación femenina. La depilación femenina factura millones de euros. Factura unos volúmenes de dinero que permiten que ciertas marcas de depilación femenina contraten a una Instagramer puntera y le paguen el salir, que antes de irse a la playa con sus colegas se depila con tal máquina, y el anuncio lo pongan en las horas más caras del día. Ahí nos están diciendo que esto factura mucho dinero, pero estamos viendo que tiene muchos problemas asociados, que ese vello está ahí porque debe de estar, hombre, no en unas proporciones exageradas, pero sí en la cantidad justa debe de estar. Y además, esta depilación integral ha llevado a otra cosa. Antes de esta moda de la depilación integral, esa zona de nuestro cuerpo no la veíamos. Al no verla, pues no apreciábamos sus defectos, no apreciábamos el paso de los años en ella. Pero ahora sí, ahora lo vemos. Igual que vemos las patas de gallo y nos preocupa el aspecto de nuestra cara con las patas de gallo, bueno, pues ahora como vemos eso, pues nos preocupa el aspecto de nuestra zona íntima. ¿Y qué ha surgido? Pues ha surgido una ciencia nueva, la ginecoestética. Entonces la gente pues ya está pidiendo que sus zonas íntimas pues se parezcan a las que ven en una película un poco porno, un poco erótica, y entonces pues quieren esa eterna juventud de su zona vulvar. Entonces piden pues desde blanqueamientos de la piel hasta inyecciones de hialurónico para mantener la turgencia y el aspecto juvenil. Y de hecho en la oficina de farmacia ya tenemos algunas marcas de cosmética vaginal que han sacado al mercado cremas rejuvenecedoras, como las cremas de cara, que básicamente se basan en el ácido hialurónico y en tener la zona, pues eso, lo mejor conservada posible y que no sufra los estragos del paso de los años. O sea, estamos en un momento de querer parecer jóvenes en todas las partes del cuerpo, digamos, ¿no? Desde arriba hasta abajo, Tomás, pasando por la zona intermedia, que es de la que estamos hablando hoy. Muy bien, vamos a ver, llevo un buen rato escuchándote, me parece muy interesante, pero todavía no he oído hablar, no te he oído hablar del tema que a mí más me consultan en la farmacia, y estoy seguro que la gente nos está escuchando también, ¿no? Que no es otra que la sequedad vaginal, ¿no? Sequedad vaginal en sí, ¿de qué estamos hablando? ¿De una patología, de un síntoma, de otras patologías? ¿A qué se debe? A ver, la sequedad vaginal mayoritariamente se debe al síndrome genitourinario de la menopausia. Mayoritariamente. La sequedad vaginal es una falta de flujo vaginal, un déficit de flujo vaginal. El flujo vaginal es un flujo que se produce en el cuello del útero y que sirve para mantener toda la vagina hidratada y en perfecto estado. La lubrica, pero sobre todo la hidrata. Es acuoso, importante recordarlo, pegajoso
y transparente, con aspecto como de clara de huevo. Y todos los símiles los estamos haciendo con comida, me estoy dando cuenta. Su cantidad varía, igual que hemos dicho que el pH varía a lo largo de la vida de la mujer, la cantidad de flujo varía a lo largo del ciclo menstrual. No lo confundamos con la lubricación producida en las glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino son unas glándulas que están entre los labios menores y que esas sí se estimulan con la excitación sexual y esas sí son solamente lubricantes. El flujo vaginal es hidratante también y entonces el flujo vaginal no es tanto por un estímulo externo, sino que lo estamos produciendo de forma relativamente constante, haciendo más cantidad o menos cantidad, dependiendo del momento que estemos del ciclo menstrual. Tiene función de limpieza por arrastre de todo lo que puede y hidratación, como hemos dicho, de la zona. ¿Qué pasa? Si desciende la cantidad de flujo vaginal, pues percibimos sequedad en la zona, percibimos dolor durante las relaciones sexuales, percibimos picor, ardor, pero ese síndrome realmente viene provocado por, como habíamos dicho al principio, un descenso de la producción de estrógenos a partir de la menopausia, que conlleva el adelgazamiento de la pared vaginal y el déficit de flujo. Como hemos dicho, se llama síndrome genitourinario de la menopausia. ¿Qué problemas asociados puede llevar? Pues te haces más sensible a infecciones vaginales, te haces más sensible a infecciones de orina, te puede provocar al final problemas de pareja porque las relaciones sexuales son molestas. Incluso podemos encontrar úlceras o fisuras en la pared vaginal si con esa sequedad intentamos mantener relaciones sexuales. Hay otros motivos que pueden causar esa sequedad que habíamos dicho, no solo la menopausia y el síndrome genitourinario de la menopausia. Hormonales, la menopausia. Hormonales, la extirpación de los ovarios o la quimioterapia o radioterapia pélvica. Hormonales también es ciertos medicamentos que interfieren en las hormonas. Yo recuerdo que, pues no sé, cuando tenía como 27 años así, me hicieron una extirpación de un quiste en un ovario y durante un tiempo, un periodo limitado de tiempo, me provocaron artificialmente una menopausia con medicamentos que interfieren en las producciones de hormonas, me provocaron pues como una mini menopausia. Yo tenía mis sofocos, yo tenía mi sequedad, yo tenía todo lo que se tenía en menopausia, menos la edad, que tenía 27 años. Entonces, todas estas causas, incluida la lactancia, producen ese déficit de estrógeno y que conlleva esa sequedad vaginal. Pero hay otros causantes, pues los anticonceptivos, los medicamentos para la alergia, para la depresión, el estrés, el tabaco, el alcohol, jabones agresivos, ciertos cosméticos vaginales, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que lleva implícito pues la falta de producción de hidratación por el cuerpo. Entonces, hay muchos causantes para esta patología, por eso es tan frecuente, pero en su mayor porcentaje la encontramos causada por la menopausia. Por eso casi que le podemos englobar todas como en ese síndrome. El tratamiento, bueno, pues el tratamiento médico serían estrógenos tópicos y si el médico lo considera oportuno, terapia hormonal sustitutiva, si considera que los riesgos frente a los beneficios merecen la pena. Pero desde la farmacia también tenemos a nuestro alcance de dar unos consejos que van a mejorar muchísimo la calidad de vida de esa paciente. Recomendaríamos humectantes, o sea, cremas humectantes que hagan que se recupere esa hidratación externa y esa hidratación natural de la vulva y de la vagina. Recomendaríamos lubricantes para cuando esa mujer quiere tener relaciones sexuales y necesita esa lubricación extra. Siempre lubricantes en base acuosa, ¿vale? Nunca recomendaremos cosas de estas en plan es natural y voy a utilizar aceite de, bueno, pues aceite de te causará problemas, muchas veces llevan perfumes y lo tendríamos que mandar rápidamente a aquel bloque que hicimos de sustancias irritantes, o sea, no. Y por último, otro tratamiento que recomendamos
en el caso este de la sequedad vaginal, y aunque digas, bueno, pero es que me acabas de decir que es molesto y ahora me lo recomiendas, pues es una vida sexual sana. La vida sexual sana es como aquello de el hacer ejercicio mejora la calidad de vida. Pues sí, pues el hacer ejercicio aquí también mejora la calidad de vida vaginal. Entonces, en cuanto solventamos el problema de esta sequedad, en cuanto tenemos una crema hidratante y una crema lubricante para cuando llegue el momento, el tener una buena vida sexual mejora la calidad de vida de la persona menopáusica y de la persona que sufre esta sequedad. Fantástico, muy, muy interesante, sobre todo estos consejos farmacéuticos que nos dejas en cada punto, pero ya estamos casi llegando al final, ¿no? Pero antes de terminar, Carmela, me gustaría que nos hicieras un poco a modo de resumen, ¿no? Que nos dijeras con qué consejos nos debemos quedar y cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar para un correcto cuidado íntimo de la mujer. A ver, como hemos dicho, no debemos olvidar que nuestra capacidad de actuación está bastante limitada, ¿vale? Ese horizonte no debemos de olvidarlo. En cuanto la paciente refiera un flujo anormalmente coloreado o anormalmente oloroso, por favor, remisión al médico, ¿eh? O sea, nosotros podemos mejorar la evolución de la patología, podemos mejorar los síntomas de la paciente y podemos acortar ese episodio. Pero la cura solamente hemos dicho que tenemos un pequeño arsenal terapéutico del mostrador del que podemos tirar, que es en el caso de la vaginitis candidiásica. Eso no debemos de olvidarlo. Como recomendaciones, pues bueno, recomendaremos siempre la utilización de jabones íntimos que respeten el pH de la mujer en esa etapa de la vida. Entonces, si es una niña, recomendaremos un jabón íntimo que se ajuste a ese pH que habíamos dicho que era neutro, que era pH 7. Durante la edad fértil recomendaremos la higiene íntima con un pH adecuado y cuando pasemos a la menopausia, exactamente igual. Evitar las duchas vaginales y los antisépticos vaginales, salvo que nos lo diga el médico. O sea, nada de llevarnos un antiséptico vaginal por sí. Yo es que me paso de limpia y me paso de precavida. No, por favor. Hemos dicho que se evitará la ropa muy ajustada para permitir la transpiración de la zona y se utilizará ropa íntima de algodón, preferentemente, por eso mismo, para permitir la transpiración de la zona y evitar la maceración. Lavar la ropa con jabones neutros, que luego ese residuo de jabón que pueda quedar en la ropa interior en contacto con nuestra piel no resulte irritante. Es importante cambiar los tampones y las compresas con frecuencia, porque al final el tampón es un cuerpo extraño impregnado en sangre dentro de nuestra vagina y la compresa es un medio fabuloso de crecimiento de todo, porque tiene temperatura, humedad, oscuridad, o sea, ahí los microorganismos dicen, ole, ole, estoy en casa y me lo están poniendo todo en bandeja para que yo crezca. Entonces, seamos higiénicos con ese tema. Es importante, aunque a veces nos causa un poco pudor dar este tipo de consejos, insistir en que la limpieza de la zona genital femenina siempre, siempre debe de hacerse desde adelante hacia atrás. Desde las niñas más pequeñas debemos de insistirle en esto. Yo tenía un profesor de biología, que sus hijas ahora son farmacéuticas, no sé si estará alguna escuchándome, que decía, es que las mujeres lo tenéis ahí todo muy junto. Y es que es verdad, es que en un espacio aproximadamente de 4 centímetros lo tenemos todo. Tenemos ano, vagina y el orificio de la vejiga. Entonces, es muy fácil que la contaminación de un sitio pase a otro. Entonces, es importantísimo que la limpieza sea exhaustiva y siempre desde adelante hacia atrás. Utilizar, como habíamos dicho, el papel higiénico blanco y sin olor para evitar esas posibles reacciones alérgicas. Evitar el uso de talcos, perfumes, desodorantes íntimos. No lavemos y no hace falta ni perfumes, ni desodorantes, ni de nada. Insistir que tratamientos con antibióticos es muy interesante y muy recomendable utilizar terapia probiótica, dejando pasar esos días y recuperar de ese modo la flora vaginal. Y por último, como habíamos dicho así de último consejo, yo he tirado de un eslogan hippie, hacer el amor y no la guerra.
es también saludable y mantiene en buen estado nuestra zona íntima, que es lo que estábamos hoy persiguiendo. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias, Carmela. Ha sido un placer tenerte en el estreno de este podcast. Creo que hemos hecho un resumen claro de la morfología, patologías, tratamientos y recomendaciones que envuelven el cuidado íntimo de la mujer. Además, nos llevamos este último consejo tuyo de hacer el amor y no la guerra. Bueno, gracias a vosotros por haber contado conmigo, porque es como va a ser inolvidable, porque he participado en la primera edición del podcast de farmacéuticos del Consejo General de Farmacia. O sea, ha sido un orgullo, ha sido un placer estar contigo y que la gente pueda aprender algo de lo que aquí he contado. Para mí es una satisfacción absoluta. Muchísimas gracias, Tomás. Nos despedimos dándole las gracias a Carmela por todo el tiempo que nos ha dedicado y esperando que os haya gustado. Os esperamos para el próximo podcast. Muchas gracias por escucharnos.